Que el Señor les bendiga, traiga ricas bendiciones a la vida de cada uno de ustedes. Quiero, hermanos, decirles que hoy día, hermanos, el Señor yo estaba preparando una palabra y el Señor me llevó a otra cosa y yo le decía, Señor, bueno, hágase tu voluntad, Señor, tú conoces la necesidad de la iglesia. Vamos a ir al libro de Josué. Vamos a leer varios versículos. Josué capítulo 1. ¿Lo encontró? Libro de Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante. Está el principio del libro de Josué. Ahí lo tenemos. Sé que a veces yo me olvido que hoy día se usa más la tecnología, hermano. ¿Ya? Pero yo siempre ando con mi Biblia por ahí. Así que eso hace bien. Bien, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, habló Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás este pueblo la heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Mire el título que le puse, como parece con un título de televisiones. Llegó el momento. Más de 40 años que Dios se toma el proceso de sacar al pueblo de Israel para poder sacarlo de la esclavitud. Habían pasado más de 40 años donde Dios, hermanos, con mano poderosa hace proezas y milagros, donde trata con un pueblo complejo, difícil, un pueblo, hermanos, rebelde, que lamentablemente, hermanos, fue liberado físicamente, pero mentalmente siguieron siendo esclavos. Qué terrible, hermanos, es esto. Y eso, hermanos, el pueblo de Israel es reflejo de la iglesia. ¿Cuántos han sido liberados, pero siguen siendo esclavos? Dios nos ayude para tener, hermanos, un pensamiento diferente. La Biblia dice que Dios nos hizo libres. Y nosotros tenemos que vivir, no, hermanos, en la esclavitud del pecado, ni en la esclavitud de cosas, sino vivir con libertad. ¿Cuánta gente, hermanos, que se acerca al evangelio y no entiende el concepto, hermanos, de la libertad del Señor? Y como este pueblo, hermanos, solamente hace, hermanos, presencia y no entiende el propósito de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor, hermanos, después de 40 días de haber sacado al pueblo de Egipto, era el plan, hermanos, de llevarlo a la tierra inmediatamente. Pero el pueblo, hermanos, no estaba preparado. Se habían, hermanos, acostumbrado a vivir, hermanos, como esclavos.
Dios nos ayuda, hermanos, a sacar de nuestra mente todo prejuicio, toda cosa, hermanos, que nos esclaviza para que podamos ser verdaderamente libres en el Señor. Porque eso es un problema, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Después de todo ese tiempo donde Dios ve en la mano del Señor las plagas, hermanos. Cómo, hermanos, el pueblo de Dios fue cuidado, guardado. Sin embargo, las plagas llegaban, hermanos, a los egipcios y ellos no eran tocados. De una manera extraordinaria. Se abre el mar rojo, se ve la gloria de Dios. Dice que fueron llevados por el desierto más de 40 años y por la noche había una nube, o sea, había una bola de fuego que le daba calor y los protegía. O una nube de fuego, y en el día una nube, hermanos, que los protegía de ese gran calor. Más allá de todo eso, dice que no había tienda, no estaba el mall. Dice que la ropa crecía con ellos. Que una cosa tremenda, hermano. No había necesidad de ir al mall. Imagínense lo aburrido que era. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios hizo grandes proezas. Pero, hermanos, por eso digo que llegó el momento, porque después de todo eso, muere toda esa generación, hermanos, que no creyó, y Dios levanta una nueva generación con nuevas personas, con personas no contaminadas en su corazón, en su pensamiento, para, hermanos, hacer factible la promesa. ¿Cuántos creen que Dios, hermanos, es un Dios que cumple sus promesas? Puede pasar tiempo, pueden pasar años, y quizás aún nosotros, como parte de aquellos que hemos recibido la promesa, seremos como este pueblo y a lo mejor quedaremos ahí sin promesa. Pero esa promesa se va a transmitir a nuestros hijos y a vuestros nietos, porque Dios es fiel. El problema no es Dios, somos nosotros que somos infieles. Y está en eso, entonces ya Josué, el Señor lo ministra, lo habla. ¿Sabe lo que significa tomar, hermano, el mando para poder ya poseer esa promesa de la tierra prometida? Yo mientras leía le decía, Señor, qué tremenda responsabilidad la de Josué. ¿Cuántos eran? 3 millones de judíos del pueblo. Un pueblo numeroso, que había, hermanos, que tomar la tierra, pero la tierra estaba ocupada, hermano. Porque nosotros a veces creemos que las promesas del Señor son así nomás, café instantáneo. No, la tierra que Dios les prometió estaba habitada. Y para poder tomarla había que pelear. Para tomar la promesa, hermano, hay que pelear. No, hermanos, con el vecino, no con nosotros. No, hay que pelear en un estado espiritual, en una actitud. Porque muchas veces somos tan, hermanos, de esta generación, por decirlo de una forma, que somos, hermanos, soñadores, pero cuando hay un problema el sueño se nos quita. Debemos seguir soñando, porque si Dios ha prometido, Dios es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Y está, hermanos, ese gran momento que Josué, hermanos, tiene que tomar la responsabilidad. Y como decía, hermano, yo decía, Josué, tremenda responsabilidad. O sea, hasta Moisés se cansó del pueblo. Sí. Si usted lee la historia, hermanos, y se da cuenta, no fue fácil. Hermanos, Dios hizo grandes proezas, pero Moisés se cansó. Porque hay algunos que son rebeldes, hermanos, y contumaces. Bueno, usted sea rebelde, pero no contumaz. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que José tenía la responsabilidad de entregar la tierra al pueblo. Y como digo, hermano, la promesa de Dios, a veces nosotros creemos que es una cosa, hermano, así. Oh, no, si va a ser este café. No, estaba la tierra. Fluía la leche y la miel. Había un tremendo fruto, pero esa tierra había que sacar al enemigo. Para poseerla había que pelear.
Para poseerla había que hacer confrontación. Y muchas veces nosotros por eso, hermano, nuestra bendición, nuestra promesa se tarda tanto. Porque creemos que Dios, hermanos, como empleado cósmico, nos va a hacer todo el trabajo. O como diría un buen chileno, nos va a hacer toda la pega. Y no es así. ¿Cuántos tenemos meta? ¿Cuántos tenemos objetivos? ¿Cuántos decimos, mis hijos van a ir a la universidad, pero prepárenlo? Háblele, dígale que la cosa hay que estudiar, hay que prepararse. Si la promesa de Dios está para el pueblo, ahora está la gran tarea de Josué, la responsabilidad de entregar la tierra a cada una de las tribus, a cada una de las personas, pero primero hay que pelear. Y qué bonito, hermanos, cuando Dios te manda un desafío, pero no te deja solo. Le dice en el capítulo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! Así, pues sí, pues. Así que Él no va, pero hay que pelearla, pues. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, promesas grandes de parte del Señor? Y somos, hermanos, irresponsables que a veces le echamos la culpa a otro de aquello que no ha sucedido porque nos quedamos ahí con la promesa. Porque si leímos de nuevo este capítulo, el versículo 5, hermanos, una tremenda. Yo comparaba, hermanos, estos versículos como cuando Dios llama a Abraham. Y le dice, te haré una gran nación. Quien te bendiga será bendito. Y Abraham dice, wow, pero tuvo que salir, tuvo que hacer las cosas. Hermano, la promesa de Dios está, hermana, la promesa de Dios está. Y le dice en el capítulo, y ahí está, hermanos, un poco lo que el Señor, hermanos, quiere hablarnos en este día. Pero sabe, le doy un dato, hermano, esfuérzate. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí se pone complicada la cosa. Porque, como digo, hermano, vivimos, hermanos, en una generación donde usted, hermanos, no tiene necesidad de levantarse para apagar la tele. ¿Quién nos rabea con el control remoto? Se le echa a perder, no es que ahora son desechables, porque estamos acostumbrados, ¡tip! La vida no es así. Antiguamente, quiero decir a los más jóvenes que la televisión se cambiaba. Y cuando se echaba a perder esa cosita con un alicate. Y estábamos calentitos en la cama, por hermano, y había que cambiarla. Y había uno en la familia, hermano, que tenían una tele de esa antigua y cuando tocaba apagar la tele se hacía el dormido para que otro se levantara y la apagara. Haga memoria, ¿no? Sí, yo creo que a algunos nos tocó vivir esa historia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, por eso Dios le da la garantía y suelta una promesa. ¿A cuántos Dios nos ha dado una promesa? No te dejaré, no te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¡Wow, hermano! Tremendo. Si Dios suelta una promesa, si Dios te da un desafío, Dios va a estar con usted. Téngalo claro, aunque parezca a veces que estamos peleando solos, aunque parezca que la cosa no va a ser así, usted confíe que Dios va a estar con usted. Camine, aunque usted crea, hermanos, que las cosas son tan difíciles, tan complejas, que a veces se sienta frustrado y crea que todo va a estar mal. Usted crea que Dios va a hacer algo sorprendente, porque voy a estar contigo. ¿Cuántas cosas, hermanos, pasan muchas veces y quedan como este pueblo en el atraso? Porque no hemos sabido confiar en el Señor. Quiero que usted entienda, hermanos, que cada desafío
Cada milagro, cada cosa, cada promesa de Dios tendrá, hermanos, que usar, hermanos, la valentía y estar, hermanos, ahí siempre preparados, hermanos, para tener oposición. Llámese, hermanos, de problemas, dificultades, desafíos. ¿Cuántos quieren tener casa propia? No sé por qué digo esto. Pero hay que ponerse en esa actitud. Hermano amado, si cuando Dios te ha prometido y cuando Dios te respalda, Dios va a estar ahí. Yo le dice a Josué, voy a estar contigo. Va a ser difícil, va a ser complicado. Yo, así como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo. Me voy a manifestar. Mi gloria va a estar contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Solo esfuérzate. Y a eso, hermanos, tenemos que aplicarlo. Frente a esta gran tarea, Dios le dice a Josué, esfuérzate. ¿Cuántos desafíos? ¿Cuántas cosas? Nosotros, hermanos, tenemos que entender cómo es un poco, y con mucho respeto digo esto, la dinámica de Dios. Porque nosotros, en nuestra dinámica, yo lo digo por mí, porque yo soy voy a morir pentecostal, hermano. Mi señora hablaba un poco, yo soy predicador pentecostal, por eso pego mis gritos y mis saltos, mis aleluya. Venimos en el gene con esto. Entonces, pero somos muy emocionales para las cosas. Como que de repente, hermano, creo que todo, hermano, va a venir ángel de Jehová y va a mover las aguas para que nosotros seamos sanos. No, hermano. Mientras no tengamos fe, no, hermano, a nivel general, sino propia, y que nosotros creamos, Dios no va a mover ningún agua. Pero si creemos, Dios va a hacer milagros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso Dios no lo ha hecho? Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice a Josué, insisto, esfuérzate y sé valiente. Porque para esta cosa que yo te encomiendo, para repartir al pueblo la heredad, tienes que ser valiente. Y tienes que esforzarte. Para que las cosas en Dios sucedan, hermano, primero tiene que haber valentía y tiene que haber esfuerzo. No hay otra receta. Usted no tiene que ser primo, hermano del pastor. No hay otra receta. Esto es personal. Hay que entregar la tierra. Yo necesito a alguien y tú eres Josué, pero yo te respaldo. Yo voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, lo voy a hacer contigo, pero yo te pido que te esfuerces, que seas valiente, que no te amilanes frente al desafío, frente a la dificultad, frente a ese no que nos frustra. ¿Cuántos se han sentido frustrados? Oiga, si hay gente que dice, no, si el pastor, no, si todos vivimos situaciones, todos vivimos cosas, circunstancias, cada milagro ha tenido un desafío, ha tenido una historia. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo de cosas dentro del mensaje. Insisto, hermanos, uno tiene esta buena o mala costumbre para algunos, pero me acuerdo de cosas. Siempre estaba, mientras meditaba en esta palabra, me acordaba también cuando nosotros conseguimos nuestra casa ahí. El Señor nos ministró. Y esto quiero que lo tome porque sé que el Señor va a ministrar a alguien con esto. Que no iba a ser propietario. Nosotros vivíamos ahí, en el templo. Nunca me quejé. Todo lo contrario, pero yo necesitábamos tener lo propio. Como todos mis hijos. Recuerdo siempre, hermanos, que recorrimos toda esta población. Todos estos sectores. Nos encontramos con el dinero que teníamos una casa. Imagínense la frustración. Y el Señor había dicho, yo voy a estar contigo, tranquilo, anda nomás. Y yo miraba y no había casa. Cuando por ahí Daniela, mi yerna, esposa de José, nos dice, tengo un amigo que quiere vender su casa, pero tiene un problema. Tiene una casa y tiene un problema. Hay que pagar una deuda de 16 millones de pesos antes. No sé si usted lo haría.
para que se resuelva el problema, entonces recién se puede agilizar los papeles. O sea, si el muchacho se arrepiente, nosotros quedamos sin nada. Y yo le digo, vamos. Pasa todo lo que pasó. Estoy en eso, hermano. Pasando algunos meses, me encontré con un muchacho alentado de esta generación que le tuvimos que hacer los trámites nosotros, hermano. Dios mío, a mí me daba la unción en las manos. Dale gracias a Dios que soy pastor. Si no, te doy un par de unción de manos. Pasan cosas, pues. Si la bendición a veces, hermano, trae consecuencias, dificultades. Por eso que a veces nosotros no entendemos y resistimos y nos rechazamos y no alcanzamos la bendición. Porque creemos que porque Dios lo dijo va a ser todo fácil. No. Dios no es abuelito, es papá. Ya, dale al niño no. No, déjelo. Que pase el proceso, que aprenda, porque vienen otros mejores y mayores desafíos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en eso y termino ya, solamente un ejemplo. Y nos faltaba un papel, hermano. Y esa misma tarde Dios resolvió el problema. Y Dios hizo el milagro. ¿Y cómo Dios hace las cosas? Josué, hermano, tenía una responsabilidad. No comprar una casa, hermano. Y si fracasara su casa nomás, pues, había que más de 3 millones del pueblo darle casa, vivienda, y había que decirle que para eso había que hacer esfuerzo, que había que luchar la pelea, había que dar la pelea, había que estar ahí, había que ser valiente, esforzado. Hermano, la bendición está, pelea tu bendición. No piense, hermano, que la cosa va a ser tan no, y uno de repente, hermano, pasa ese proceso. Pero tenemos que vivirlo, hermano, en fe en el Señor Jesucristo. Y Dios le dice a Josué, vamos, vamos, y lo prepara. ¿Sabe que en este pasaje, esta frase se usa 4 veces? Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es hombre. Y Dios tiene que repetirnos. Esfuérzate, sé valiente. No le tengáis miedo a tu desafío. No te compliques. Dale, si yo voy a estar contigo. ¡Wow! La tarea la vas a sacar porque yo voy a estar contigo. Así como con Moisés abrí el mar rojo, ahora te abro el río Jordán para que pases en seco. No vivas de los milagros prestados, vive tu propio milagro. Hoy sí es bonito recordar cuándo. No, Dios quiere que vivas tu milagro. Imposible, pastor, me cerraron las cuentas del banco. Yo te digo que Dios te va a abrir otra. No sé cómo, pero Dios trabaja en cosas inimaginables. Y le dice a Josué, esfuérzate, Josué, porque esta tarea no va a ser fácil. ¿Cuántos tenemos desafíos? Dice, yo puse aquí, estas son expresiones mías y por eso me cuesta entender el griego que escribo, Dice, Dios sabe que un hombre con miedo pierde todo objetivo y compromiso. Cuando hay temores. O sea, a lo mejor no va a resultar. Cuando nosotros, hermanos, vemos estas cosas, lo voy a repetir para que lo vuelva. Dice, Dios sabe que un hombre con miedo o una mujer con miedo pierde todo objetivo y compromiso. ¿Se ha fijado que una persona que entra con miedo, con pavor, pierde el objetivo? Como que, no, y se nubla y uno dice, no, si esto no va a resultar, esto no sé, ¿por qué me metí en esto? ¿Para qué me metí en esto? Si tenía un auto, estaba bueno, ¿para qué me metí en otro? Bueno, si te metiste, Dios te va a respaldar. Si compraste lo que compraste, Dios lo va a hacer. Es cierto que a veces actuamos de una manera un poco irresponsable, a lo mejor no era el tiempo, pero a pesar de eso, Dios no te deja solo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Dios le repite, 4 veces se repite esta palabra, esfuérzate, sé valiente. Hermano, escuche esto, esfuércese, sea valiente. El desafío nuestro es propio, es personal, a lo mejor como familia, como iglesia, no numéricamente grande, quizás, y vamos para allá, el Señor nos va a bendecir, es cierto, pero el desafío, Josué, era grande. Y había que tener valentía.
Por eso nosotros, los más de edad, los que somos un poquito, somos padres o madres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser valientes en sus decisiones. Que ellos, hermanos, se propongan cosas, tengan desafíos. Que aprendan, hermanos, que en la vida siempre van a haber obstáculos, pero Dios nos va a dar la fuerza para pasar esos obstáculos. Amén. A veces nosotros, hermanos, perdemos el deseo, la gracia de vivir porque perdimos los objetivos. Qué bueno es cuando alguien te dice algo, tú dices, amén, vamos. Qué rico que cuando en un matrimonio, hermano, el esposo le dice, ¿sabes qué? Estoy pensando en tu... ¡Vamos! Pero qué triste es cuando no hay un acuerdo. Es cierto que la mujer siempre pone el equilibrio en el matrimonio, ¿o no? La mujer es un poco más cuerda, el hombre es más emocional en algunas cosas. Pero hay cosas que hay que apoyar. Hay cosas que decir, amén. Vamos, que se puede. Sacar el miedo, hermano, de nuestros desafíos. Porque Dios sabía, hermano, que si Josué no estaba dispuesto a esforzarse y a ser valiente, no estaba preparado para la bendición que tenía. Y usted y yo, hermanos, debemos saber esto. Que Dios, hermanos, lance una promesa, pero para cumplirla depende también de nosotros. Siempre, si la historia es cíclica, se repite. Cuando nosotros miramos la historia, vemos a un Josué, hermano, que está ahí, hermano, complicado porque el desafío era grande, pero viene la palabra y lo anima y le dice que está con él y le dice, pero tengo una receta para ti, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Y Pablo le dirá a Timoteo, frente al gran desafío, que no tenga miedo. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuánto tenemos miedos? Más de alguna vez he usado esta frase, algún tema. El miedo, hermano, al ser humano lo paraliza. Fijaos, y hermano, el miedo te hace ver lo más negativo de las cosas. Cosas, hermanos, que nos sorprenden. Nuestra mente, hermanos, con miedo ve cosas. Como dirían los lolos, uno se pasa películas. Dios nos ayude, hermanos, a vencer nuestros miedos. A saber que Dios, hermanos, es un Dios maravilloso, que nos da una oportunidad, así como Josué, para que seamos portadores de una gran bendición, para que puedan entregar la tierra, que por años, hermanos, esta promesa quedó retrasada. Dios nos ha llamado a nosotros para ser puente y bendición para nuestra generación. No te sientas ahí, hermano o hermana, ahí llena de temor, de miedo, sintiéndote, hermanos, que a veces no sirves para la cosa. Si Dios, hermanos, te llamó, Dios te va a respaldar. Yo veo, hermano, a mí me preocupa predicar. ¿Sabe por qué? Porque yo le digo al pastor Miguel, le digo, tienes buena gente aquí. Yo he escuchado más de algunos, son como 4 o 5. Buena enseñanza. ¿Sabe lo que yo noto? Lo que le pasa a Josué. Algunos son miedosos, por no decir miedosos. ¿Miedosos? O nos cargamos para acá, miedosos. Porque son más las mujeres, parece. O son los hombres. ¿Qué dicen las hermanas? Buen caudal, buena palabra. Pero el problema, hermano, es que cuando tú te entra el temor, te cierras. No puedo, me cuesta. Cuando no eres tú, sino Dios. Simple, hermano. Dios nos da ejemplo. No podemos perder una bendición, hermano. No podemos vivir toda la vida pensando que somos personas que no podemos, cuando Dios nos llamó a un desafío para que nos esforcemos y seamos valientes, que venzamos el temor, aquellos miedos que tenemos. Bendito sea, y este sería el sí un amén de todos aquí. Aquí nadie puede, no, si no tengo. Sí, hermano, si no es fácil. Lo converso muchas veces yo con mi esposa. Si no es fácil, pero que si usted hay que bajarlo del púlpito cuando habla, pastor, sí, pues le digo yo. Pero no es fácil. Más cuando uno ve, y lo digo con mucho respeto, la excelencia en los muchachos más nuevos.
Yo hubiese querido tener la elocuencia de alguno de ellos. ¿Sabe cuál fue, hermano, el secreto? Que yo me atreví. Cometí errores y sigo cometiendo errores todavía. Cuesta, porque esto no es algo de... Pero yo creo, hermano, a la promesa del Señor. Yo creo que Dios nos va a dar una buena heredad. Vamos a entrar, hermanos, a un año de un proceso de bendición. No te mires, hermano, ni te menosprecies. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, lo repito, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuánto siente, hermano, que Dios nos da poder? Cuando usted, hermano, está lleno de la gracia de Dios, cuando la unción de Dios está en usted, usted no tiene que andar diciéndolo a nadie. ¿Sabe? Se nota en un saludo, en una palabra. Ahí está la unción de Dios en usted. Usted es tierra deseable para otro. Cuando usted llega a un lugar, usted lleva bendición, aún ni siquiera sin hablar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermano. La tierra es nuestra. El desafío, así como Josué era llevar al pueblo, tu desafío es llevar a tus hijos a Cristo, a tu familia, hermanos, a una gran bendición. La bendición, hermano, no está restringida para algunos. La bendición es para todos. Usted sabe que papá es papá. A lo mejor estoy diciendo algo incoherente, pero el papá llamado Dios es padre de todos. Nosotros somos a veces, como el pueblo de Israel, el problema. Pero el Señor le dice a Josué, esfuérzate. Ten valentía. Ten coraje. Ten valor. Sé fuerte. No tenga miedo. No tenga miedo. Porque insisto, una persona con miedo, hermano, se bloquea. No voy a salir de esto. No, imposible. No, si yo ya estoy para esto, ya no. Dios cambia todas las cosas, hermano. Cambia la atmósfera. Dios, hermano, nos da otra oportunidad. Si Dios, hermanos, tiene que moverse por todo lo que tenga que moverse en favor, lo va a hacer. ¿Acaso usted no se siente hijo o hija? Ese es el problema, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo, hermano, fielmente, que frente al llamado que Dios le hace a Josué, José tuvo miedo, tuvo temor. Porque era hombre, era como nosotros, al decir hombre, digo, era humano. Los miedos, la incertidumbre se apodera frente a un desafío. Pero quiero repetir el versículo 5. Tómeselo para usted, ponga su nombre. No le llame Josué, ponga su nombre. Y escuche bien, ponga su nombre, yo lo digo. ¿Lo pensó? Nadie, escuche, te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, como estuve con tus padres, con tus abuelos, con la generación pasada, estaré contigo. No te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola, no te voy a desamparar. Eres mi hija, eres mi hijo. Esta promesa de Josué es para nosotros. Esfuérzate, anímate, confórtate, fortalécete. Segunda de Samuel, capítulo 23. Con esto vamos a terminar. Segunda de Samuel. Yo quiero que usted en la casa se lea del 8, versículo 8 en adelante, pero ahora lo vamos a hacer así por tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 15, 17. Aquí en este pasaje habla de los valientes de David. ¿Sabía usted quién eran los valientes de David?
antes de estar con David, o a nosotros antes de estar con Cristo, les pasaba lo mismo a ellos. Eran hombres endeudados, hombres con problemas, hombres que tenían miedo. Si usted se lee del versículo 8 de este capítulo, ahí hace referencia a todo lo que hicieron estos hombres cuando pelearon junto a David. Cambiaron su perspectiva de vida, cambiaron su mentalidad. Hermanos, cambia su perspectiva de vida. ¿Saben lo que hace David aquí? Mire, escuche, dice: y dijo David con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? ¿Sabe quién estaban? Los enemigos. No podían pasar para allá. El otro versículo, hermano, por favor, y terminamos ahí. Entonces 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: no soy digno. Arriesgaron la vida por ir a buscarle un poco de agua al rey David. Estaban dispuestos a todo y eran hombres como nosotros, hombres endeudados, con grandes problemas, con grandes dificultades, pero conocieron al David que tenía el Espíritu Santo, al David que era hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le pregunto a usted: ¿acaso usted no conoció a Cristo? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que cambia nuestra atmósfera, que cambia nuestra vida. ¿Qué está dispuesto usted a decir? Señor, yo lo voy a hacer por ti. Quizás he sido cobarde, quizás no he estado a la altura, Señor. He tenido miedo, me he escondido como Saúl cuando fue llamado, pero no más. Aquí estoy. Yo quiero ser un valiente de Cristo. Yo quiero ser una valiente para Cristo. ¿Cuántos hermanos están dispuestos a decir: yo quiero esa bendición? Yo quiero que esa heredad, esa bendición que tú le diste al pueblo de Israel, que fue la tierra prometida, quizás nosotros es nuestra casa, quizás nosotros el poder avanzar, el poder vencer nuestros miedos para trabajar en la obra del Señor, para poder llevar un mensaje. Señor, yo quiero ser un valiente de Cristo. Deme un aplauso, alabe al Rey, glorifíquelo, bendígalo, dele la gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre.